Estamos en una nueva emisión de análisis político aquí en la periferia de AGN Prensa. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Fermín Pacheco, referente del MOSAPRO y también integrante del Frente por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, autoridad del Instituto de Formación Política del PJ en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está, Fermín? Buenas tardes, muchas gracias Gus por la invitación y obviamente por poder tener este espacio para compartir y hacer un análisis político de lo que viene sucediendo, que es tan terrible. Vamos a comenzar, teníamos ideas de ir por otro lado con la agenda, pero efectivamente la situación coyuntural nos termina absorbiendo porque en las últimas horas vivimos una situación que empieza a manifestar un síntoma social. Y tiene que ver con lo que ocurrió en Lomas de Zamora, donde Javier Milei, con distintos representantes de su espacio político, incluida su hermana Karina Milei, y el candidato a diputado nacional, José Luis Espert, quisieron realizar una caravana que se vio interrumpida por la reacción de los vecinos después de que la propia comitiva, a lo largo de 5 cuadras, se expresara con descalificativos, agresiones, inclusive amenazas. Se lo ve a Sebastián Pareja en un video tocándose el cuello y amenazando a distintos vecinos y vecinas que allí estaban para reprocharle en parte lo que había sucedido, lo que sucede con los discapacitados, con los jubilados y con la clase trabajadora en general. Bueno, estamos viviendo un clima social que empieza a cambiar previo a las elecciones, más allá de lo que dicen las encuestas, y esto se suma a otras circunstancias que se vieron en otros territorios donde también les cuesta a la libertad de avance, inclusive poner un puesto para este, manifestarse políticamente. Es decir, empieza a haber un rechazo social muy grande frente a lo que implican las políticas de Javier Milei. No, totalmente de acuerdo. Digo, lo que pasó en Junín el día anterior, el día previo, en el transcurso de esta semana, que hubo violencia contra militantes y corridas y disturbios en lo que es los representantes y militantes de la Libertad Avanza, en el cual vimos que habían agredido al hijo de una candidata de Junín, de la Libertad Avanza. Y bueno, lo sucedido ayer, que yo creo que es un poco también la forma dantesca de plantear la política y como lo viene planteando el gobierno nacional de Milei. Obviamente con un hecho lamentable, digo que es cuando se ejerce violencia y cuando uno ve estas imágenes, digo, son lamentables, pero digo, es más de lo mismo porque es un gobierno que viene ejerciendo violencia de distintas maneras previo en la campaña, como bien hablábamos. eh, Venía ejerciendo violencia también, hablando de zurdos van a correr, el ponerle el último clavo del ataúd del kirchnerismo, digo, de la manera que habla de la justicia social, de cómo hablan de cárcel o bala. Digo, hay un montón de expresiones que son muy violentas, y que es su forma de hacer política. Entonces yo creo que esto planteado, no sé qué habrá esperado Milei al recorrer la provincia de Buenos Aires, porque digo, la gente cada vez está peor, digo, la situación económica está cada vez peor. Sin duda no están logrando el objetivo económico y eso se está viendo y se está notando y se está sintiendo. A esto agreguémosle también un hecho lamentable, digo, sumándole a todos los que ya hay de sospechas de corrupción de este gobierno, digo que la verdad no es nada nuevo a lo que podemos decir, sí lo que podemos analizar y explicar y obviamente contar un poco qué fueron todos estos hechos de corrupción. Pero obviamente es un gobierno que decidió hacer silencio y eso también es una forma de ejercer violencia sobre la sociedad y sobre la gente en vez de explicar y decir, mira, esto fue así, 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 lo vamos a llevar a la justicia, vamos a entregar lo que tengamos que entregar a la justicia y todo. Decidieron hacer silencio, caso omiso si tenían que explicar algo, no dijeron nada. Entonces eso también es muy violento para la sociedad y para todos los que hacemos política. Bueno, estuvieron 7 días casi, un poco más, como decís vos, en silencio, ¿no? Recién este jueves Manuel Adorni
salió a hacer una conferencia de prensa que no fue tal, porque fue una exposición de distintos puntos que fue señalando propiamente el gobierno sin dar explicaciones a nadie. Y lo que se repite y se reitera permanentemente es una narrativa vacía y sin sentido, ¿no? Sin sentido ya para el momento político que estamos viviendo, teniendo en cuenta que esta situación, el caso de corrupción que involucra a la hermana del presidente, Javier Milei, eh, digo, ha golpeado muy hacia adentro y por debajo de la línea de flotación del núcleo duro del régimen libertario, ¿no? Y de alguna manera también pone en función de interpelación popular hechos distintivos, porque se da en el mismo momento en que el gobierno avanza contra sectores que no son representados por ese concepto tan burdo como la casta, ¿no? Que muchos adoptan y adaptan constantemente, cuando en Argentina no hay un sistema de casta, y esto es bueno decirlo, más allá de lo que repiten constantemente los medios e inclusive algunos dirigentes políticos, porque Argentina no está estructurado de esta manera, no conforma de esta manera. Ahí hay una intención estratégica de vaciar de sentido a la política para establecer un régimen autocrático que se subordine a los intereses políticos y económicos de aquellos que hoy pretenden volvernos a una época del país donde gobernaba la oligarquía en relación a los intereses geopolíticos angloamericanos, por ejemplo, ¿no? Digo, me parece que estos detalles hay que dejarlos bien claros, porque cuando se habla de la casta se está atacando a la política, que es la única que puede dar respuesta efectivamente a las situaciones que atraviesa el país en la actual coyuntura. Mira, yo primero y principal, ahí escuchando lo que vos me decís muy atentamente, lo primero que preguntaría es, ¿a qué llaman casta? Claro. Porque si casta llaman a gente que hace política hace 15, 20, 25 años, bueno, 30 años yo te puedo responder, bueno, mirá, está Patricia Bullrich, está Caputo, está Spert, está Sturzenegger, está media familia Menem, digo, dentro del gobierno, sin nombrar un montón de otros dirigentes que, bueno, nada, sería una lista bastante larga. Entonces, si llamamos casta a eso, la verdad es que ahora, si llamamos casta a quienes se les iba a realizar el ajuste, la verdad es que el ajuste sobre Ornequian, sobre Bulgerón y sobre muchos de los empresarios hegemónicos que manejan de manera monopólica muchos sectores de este país, tampoco lo estamos viendo. Sin embargo, sí vemos una situación muy, muy endeble de la situación económica argentina para la economía real de todos los argentinos, lo que pueden llamar entre la macro y la micro, no la micro, lo que siente el argentino en su bolsillo, es una situación muy, muy, muy particular y muy endeble, donde cada día estamos peor, cada día vemos que los precios y las cosas se disparan, o vemos el dólar que sube un poquito y bueno, y salen a hacer una situación con el dólar y a plancharlo nuevamente, que eso obviamente es una situación muy dañina para la economía argentina. Vemos lo que están haciendo también con las tasas de interés, digo, con un montón de situaciones que la vamos a sentir, lógicamente en algún momento lo vamos a sentir. Eh, entonces mi pregunta un poco sería es, ¿a qué llaman la casta? Porque si llaman la casta a los dirigentes, tienen un montón de dirigentes que están hace muchos años, muchos años. Que son Si además llaman, que son además, discúlpame, Fermín, son promotores de crisis profundas que ha vivido la Argentina, ¿no? Sturzenegger y Patricia Bullrich, para empezar, fueron los promotores de la crisis del 2001. Digamos, tal cual, son parte tal de esa cual. estructura del que se vayan todos. También hay que hacer un repaso general de la poca memoria que tiene un sector del pueblo argentino en función de lo que es la comparación histórica de la política, ¿no? Porque se instala fácilmente el todos son iguales y en ese sentido no son todos iguales. Entonces hay una diferenciación muy clara en lo que representa cada uno de los sectores. Después se podrán hacer críticas más sutiles, más chicas o más finas, pero en realidad no se encarna un mismo proyecto, ¿no? Y también hay que defenestrar de la discusión política el todos roban. Porque está No, claro pero también quien en la Argentina hace negocio a través de la política y son siempre en los mismos sectores. Es el liberalismo el que históricamente hace negocios con la política en la Argentina. no, yo ahí estoy totalmente de acuerdo con vos. Hago un paréntesis de eso y lo que digo es que si vos hablás, por lo menos digo yo,
tengo la posibilidad de hablar con mucha gente que no es ni peronista, ni kirchnerista, ni se siente tampoco La Libertad Avanza, digo. Simplemente sufre y tiene en su haber una falta de representación política muy grande. Que cual creo que es un síntoma general de muchos de los argentinos, que lo que en su momento llamábamos el péndulo de ese 15 a 20% que iba, que fluctuaba y que por ahí lo hacía ganar a Macri, o por ahí lo hacía ganar en su momento a Alberto Fernández, o por ahí lo podía hacer ganar a Massa en su momento, digo, todo eso que nosotros llamamos el péndulo, yo creo que creció y que sigue creciendo. Lamentablemente digo porque en el peronismo, digo, y me hago cargo también de esto, no estamos discutiendo ideas y proyectos, sino que estamos discutiendo candidatos. Ujú, No estamos saliendo a buscar a la gente, sino que estamos yendo al territorio a ver, bueno, pues lleguemos al territorio de mi amigo, de mi compañero de organización, para plantarnos y decir, bueno, che, miren, esto es así, tiene que ser así, porque si no, bueno, y pegarle a otro compañero. Y sucede, está sucediendo, en vez de decir, bueno, che, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? ¿Qué vamos a hacer con la situación económica argentina cuando este gobierno se termine? ¿Qué le proponemos a los jubilados? ¿Qué le proponemos a la gente con discapacidad que hoy en día está tan golpeada después de lo que viene sucediendo? Y una de las agresiones que se veían en la caravana esta de Milei era que, por ejemplo, Pareja decía en una entrevista o a un gozo, mirá, que eran discapacitados mentales los ujú. peronistas, los kirchneristas, una cosa así, hablando de, obviamente, un tema tan frágil, digo, cuando en esta semana tuvieron un escándalo con la Agencia Nacional de Discapacidad por sospecha de coimas, que todavía está en el inicio, digo, y tomándoselo de una forma jocosa, como riéndose, entonces no se termina de entender muy bien cuál es el punto o cuál es lo divertido, sino que es más bien toda la violencia que se ejerce de ese sector de la política. Es tanto lo que Ahora, ha banalizado, disculpa, es tanto lo que ha banalizado Milei a su investidura presidencial en función de lo que implica también su discurso y su oratoria, que lo que ocurrió en Lomas de Zamora parecía parte de una estructura de memes o algo risueño o algo cómico, inclusive tratados desde el punto de vista de ellos mismos, ¿no? Por esta banalización permanente que se hace y no se repara que estábamos hablando de la investidura presidencial. Si esto mismo le hubiera pasado, por ejemplo, a Alberto Fernández, estaríamos hablando de otra situación, porque además también tampoco hubiese pasado de esta manera, digo, ¿no? Por la forma de los protocolos, de la seguridad, etcétera, etcétera. Pero es tanta la banalización que ha hecho de la política Milei que esto pasa como una parte más de un largo show que estamos atravesando, ¿no? mira, yo me pregunto una cosa y es una cuestión que yo pongo en tela de juicio, me permito poner en tela de juicio. ¿Qué esperaba Milei que sucediera en el transcurso de la semana más compleja de su gobierno, Claro. teniendo que explicar un hecho de corrupción o una sospecha de hecho de corrupción donde decidieron hacer silencio durante casi 7 días? Ir a un lugar donde era provocador, llevar a un montón de gente que estaba provocando a parte de los vecinos de Loma de Zamora que estaban circulando por la zona. Inclusive estaba generando un caos de tránsito, como ellos llaman, y que muchas veces defienden de la situación del vecino que tiene que ir a trabajar y volver y que esto que lo otro, que obviamente es válido, pero estaban generando eso que tantas veces usaron como excusa para reprimir marchas y movilizaciones en reclamos obviamente justos. Ujú, Ahora, yo creo y lo puntualizo en un hecho, como decía, dantesco y la verdad que bastante utilizado por este gobierno, que es el rol de victimizarse. Es como decir, estamos en una semana caliente. Yo si me pongo a pensar, digo, el gobierno salió a hablar mucho, un montón después de esta situación, cuando no venía hablando hace 7 días. Entonces, exponerse a esto, no hacer caso a las medidas de seguridad, habiéndose alertado en varias situaciones y habiendo mismos ellos, sabiendo, digo, la Casa Militar tiene sus herramientas para saber y hacer sus cuestiones de inteligencia, saber lo que podía llegar a suceder, y obviamente expusieron al presidente a una situación así. Digo, a mí me parece mucho más, y esto me hago cargo yo, una puesta en escena que una situación real. Obviamente la gente está enojada, obviamente hay una situación donde ellos sienten este daño que les causa y autoinfligido, y después ellos tienen que salir a tapar un poco de una manera muy grotesca y muy
primaria, digo, a ver, como algo muy chiquito, ¿viste? De una manera muy fea, la situación de corrupción en vez de explicar, a ver, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó con la Agencia Nacional de Discapacidad? Porque, a ver, escuchamos los audios de Españolo y lo primero que escuchamos al presidente un ratito antes de que se genere este hecho lamentable, decir, bueno, a Españolo le vamos a llevar a la justicia y vamos a demostrar que es un mentiroso. Eso fue todo lo que dijo. Después escuchamos a un dirigente de la Libertad Avanza decir, esto es un caso también de magnicidio, obviamente en tono de burla hacia lo que sucedió con Cristina, que obviamente no tiene punto de comparación. Digo, a Cristina le pusieron un arma en la cabeza y le gatillaron 2 o 3 veces. Entonces, si comparamos una cosa con la otra, a ver. Después No, escuchamos a Ritondo en la sesión de ayer diciendo, bueno, tienen que sentarse y repudiar el hecho este lamentable de agresión al presidente y cosas. Digo, en la mitad de su sector, más de la mitad de su sector, jamás repudió lo que le había sucedido a Cristina. no, Entonces, ¿en qué términos estamos hablando? de hecho, Patricia Bullrich no lo hizo. No. Ves un gobierno débil? Es un gobierno que hace rato viene arrastrando situaciones muy complejas y de sospecha de corrupción. Y acá tenía algunos puntos que te Dale, los dale. quería tratar para vos. Es que acá arrancamos, por ejemplo, con una situación que denunció una exfuncionaria del PAMI de La Plata, donde dijo que Pareja y Llosaba, que son dos punteros o armadores políticos de la Libertad Avanza, esto fue una denuncia que se realizó en mayo, la cesantearon del PAMI de La Plata para ocultar esta situación, que era que le exigían realizar aportes al partido. Esto fue un caso que fue en mayo de este año. Después, si muchos se deben acordar, estuvieron en el tema de las valijas que no fueron controladas por aduana, que es de esta Ujú. chica Laura Arrieta, que llegó con una valija y la aduana decidió no controlarla. Llegó un avión privado desde Estados Unidos y obviamente aduana no controló, no miraron nada, había varias valijas y no. Después el otro más conocido también fue la causa Libra, el caso de Libra, de la criptomoneda, que muchos le dirán criptoestafa, en el cual obviamente tuvo mucha repercusión porque al presidente le pega directamente en un país en el cual él pretende ser muy aliado y estar muy cercano, que es Estados Unidos, en el cual obviamente ahí también Estados Unidos se está investigando y tienen también una situación bastante compleja. Después obviamente tienen una causa que no sé si fue tan conocida, sí que salió, que es las empresas favorecidas de Menem. Estamos hablando no de Lule, sino de Martín, que es el dueño de Security Tech, que es una empresa de seguridad que tiene contratos millonarios con el Banco Nación. Obviamente la explicación fue que Martín Menem dijo, no, yo la empresa se la cedí a mi hermano. Esa fue toda la explicación que se realizó de esta situación, de la cual el Banco Nación tenía contratos millonarios en temas de seguridad con esta empresa que se llama Security Tech. Después, obviamente, la que estalló y que digo fue el principal causal de daño del gobierno en este último tiempo, que hubo casi más de 100 muertes, que fue el tema del fentanilo, en el cual obviamente la ANMAT detecta una falla en el laboratorio, que es HLB Pharma, creo, y Ramallo, si no me equivoco mal, pero las medidas oficiales obviamente decidieron demorarlas, prolongarlas, y bueno, nada, ahí fue lo sucedido. Después vemos a un Lugones, que es el ministro de Salud, haciéndose el que lloraba, ¿viste? Y tratando de dar lástima y todo. Y cerramos esto con lo que sucede y con lo que viene sucediendo, digo, que se le suma el tema del fentanilo porque fue una tras de la otra, lamentablemente. Y lo vemos y escuchamos los audios españoles, donde son varios audios, obviamente entendemos que faltan más, pero es una situación, la verdad, que bastante lamentable, donde le pega directamente, yo creo, y es una espada, como podría decirse, una espada de Damocles, que es una espada directamente donde le cae en la cabeza a Milei. Porque, a ver, Milei siempre dijo, mi hermana y yo somos una sola persona, entonces si le pegan a la hermana, que es donde directamente se la está acusando de recibir coimas a través del Lule Menem, que es su subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, y hombre de confianza de Karina, digo, amerita, por ejemplo, preguntarse, che, bueno, ¿qué está haciendo Karina? O cómo se está manejando la Andis, o qué está sucediendo con esto, o realmente, eh, a ver, yo tengo una gran incógnita de por qué Karina no explica lo que está sucediendo, ¿por qué no habló? Hay varias ¿Por qué respuestas hay varias respuestas. Primero, le cuesta mucho hablar. Segundo, está el hecho de que
efectivamente si hablan van a tener más inconvenientes de los que tienen ya. Eh, y A ver, esto impacta perdón, también. ¿Vos crees? Sí, hay puntos muy sutiles o por ahí que van por debajo del radar que sí es hablar. Digo, la primera reacción del gobierno fue echar a Españolo, fue removerlo de la dirección ejecutiva de la Agencia Nacional de Discapacidad. que confirma que Eso, entonces, eso, eso ya es conf- muy sospechoso. claro, Eso ya es muy sospechoso. Segunda situación que para mí es un mensaje claro, es Milei comparte de su cuenta personal, que digo acá con el caso cripto, dijo, bueno, no, mi cuenta es personal, pero como evadiendo su situación de que es presidente de la Nación Argentina, dice, comparte el comunicado de prensa de la droguería, de la droguería implicada en la causa, sí, sí. de la droguería a la cual se denuncia y prácticamente Después también hay situaciones donde se los acusa, por ejemplo, dicen que hay un video de Lule Menem andando en un Porsche que correspondía a uno de los dueños de esta droguería. Después, obviamente, la situación donde uno dice, che, es llamativo que vayan a tu casa, te encuentren toda esa cantidad de dinero, vos te estés tratando de dar a la fuga, digo, hay una situación, la verdad, que bastante confusa y bastante llamativa para tratarse de cosas. Después hay otra situación donde nosotros podemos permitirnos dudar si queremos ser benévolos y todo, es decir, muchachos, lo fueron a visitar, estuvieron ahí, digo, Españolo es uno de los más cercanos al presidente, Era su digo. abogado. No hay Y manera después que, también, no hay manera que no esté involucrado, digamos, no hay manera que no tenga relaciones cercanas y no hay manera que no se hablen permanentemente a través de chats de WhatsApp. no, y Es tomarnos directamente, muy de obviamente, tontos, ¿no? Creer y que eso no es lo se que iba, mensajean. en la apertura de los celulares de Españolo no encontraron ni chat ni con Milei ni con Karina Milei. Claro, bueno, por eso nos toman de tontos si creemos que esto no sucede. Hay que ser muy inocente o tener un pensamiento muy naif para pensar que no hay relación allí. Digo, Eh, imagínense, por ejemplo, otra cosa. Imagínense, por ejemplo, que ustedes abran en la causa, por ejemplo, de Alberto Fernández. Por ejemplo, uno abre el celular de Alberto Fernández en la causa que tiene con Fabiola Yáñez y no encuentran el chat con Fabiola Yáñez, está vacío. Es claro. muy raro, o sea, sería muy sospechoso decir por qué. Después, bueno, nada, cada uno sacará sus conjeturas, digo, la justicia avanzará y se llegará a alguna definición, pero digo, La a justicia primera avanzará. fase, muy llamativo. Fermín, vayamos al otro plano, a otro plano. Esta semana estuve hablando con fuentes muy cercanas del entorno del gobernador Axel Kicillof y la coincidencia era muy clara, ¿no? Septiembre se proyecta una elección muy ajustada, con un triunfo en la provincia de Buenos Aires, pero hay muchísimas dudas de lo que pueda llegar a pasar octubre. Claro, esto todavía sin el recorrido de la causa sobre la cual estamos hablando, ¿no? Eh, ¿Vos creés en este panorama de paridad y también de lo que implica una disminución en la imagen positiva de Milei? Bueno, voy a aclarar algo, no creo en las encuestas, por eso traté de hablar con las fuentes directas que me decían esto, ¿no? Y también me dijeron algo que me llamó la atención para vos que sos futbolero, es, en este proceso somos bilardistas. No, no, yo creo que, a ver, como te decía, vamos a llevarlo a la situación política, a la coyuntura política, a la situación actual de la política. Vemos un gobierno que está vamos a ser lisos y llanos, en un bolonqui grande, que tiene que explicar varias cosas, tiene que explicar muchas cosas y además cosas que lo comprometen, te diría, casi directamente al presidente de la Nación. Eh, en eso está la Libertad Avanza, tratando de ver cómo eso impacta lo menos posible en el electorado o en el que está dudando a ver qué hace, qué no. Después vemos un gobierno de la provincia que está tratando de hacer una gestión titánica porque tiene un gobierno nacional que decidió no darle recursos a la provincia en sus amplias ministerios y decidió no darles presupuesto prácticamente, decidió no darle apoyo y entonces está en una tarea titánica donde prácticamente tiene que sostener y hacerse
cargo únicamente, digo, no, no porque no tengas que hacerse cargo, pero digo, cargo de únicamente, unilateralmente, sin apoyo de un gobierno nacional, del destino de casi 18 millones de bonaerenses y compañeras en Buenos Aires. A lo que voy es, dentro de este espacio hoy en día vemos que hay una puja de poder que se está disputando, que eso llegará a buen puerto a su debido tiempo, pero como te digo, vemos un espacio que está muy desordenado, que recién ahora estaría empezando a ordenarse o a limar algunas asperezas dentro de un marco electoral. A lo que iba, volviendo al peronismo, yo creo que el conflicto que tiene el peronismo es que no le está hablando a la gente, sino que está limando sus asperezas, está decidiendo disputar y pelear esos lugares y no está discutiendo una agenda. Bueno, sabes que en ese sentido, escuchando al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, esta semana, en un encuentro que se hizo en el puerto de La Plata, junto a sindicatos del sector, marítimos, portuarios y navales, Kicillof reconoció que hay una falencia en la proyección de lo que implica con qué política se va a encantar a una gran parte de la población para devolverle esperanza. Es decir, que eso está instalado también. Me parece que hay una determinación también, por lo que pudimos ir recogiendo informativamente, hay una decisión de comenzar a avanzar en ese sentido y en la elaboración de un programa. Claro está que la coyuntura electoral a veces te obliga a salir de eso y hacer otro tipo de proyecciones, pero lo claro es, de acá me parece importante, es que también Kicillof entiende que hay un apoyo muy necesario del movimiento obrero, no solamente a su gestión, sino también a su política, en función de lo que implica esta proyección de la que venimos hablando. Y rescato algo que tomó de algo que le dijo Juan Carlos Smith en ese encuentro, Juan Carlos Smith, secretario general de la CATI, de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval, que es, bueno, recuperemos la palabra, el valor de la palabra y el sentido de la palabra, ¿no? Kicillof recogió ese guante, no lo discutió y dijo que eso es parte de lo que hay que hacer también de acá en adelante, ¿no? De la misma manera que dijo, bueno, tenemos que salir a buscar los votos porque el gobierno le está bajando el precio a la elección porque necesita que poca gente vaya a votar. Y esto es un dato que no me parece menor, ¿no? Lo dijo Mira, Kicillof, lo que lo te vuelve a marca, explicar, ¿no? lo que te marca prácticamente, a ver, vamos a decirlo lituano, lo que te marca en principio la baja participación es que el desencantado no fue a votar. Que el que está convencido va y te vota y dice, bueno, yo soy militante del peronismo, voy y voto a tal. Che, yo soy militante de la Libertad Avanza, yo voy y lo voto a tal. Esto es así. La baja participación es esquema contra esquema de convencidos. Ahora, la participación electoral, si crece, es el desencantado que determinó su voto probablemente a último momento, en los últimos días o en ese último tramo, que dijo, bueno, che, mirá, no sé, estoy dolido con el gobierno, me parece que lo de la Andis es un tema complejo, no estoy de acuerdo, me parece que o lo voté o lo acompañé en la elección presidencial, no me gusta nada lo que están haciendo. La verdad es que prefiero que, no sé, otro que pueda decir, me prefiero que el peronismo no vuelva, la verdad que al peronismo yo le temo, no, no me gusta. Ese es el producto del desencantado. Obviamente vemos que hoy, habiendo tenido una elección hace tan poco, el peronismo estaría en provincia de Buenos Aires, estoy hablando de la elección provincial, nacional provincial, el peronismo tendría una leve ventaja. Yo tengo acá tres casos de consultoras que me fueron pasando, que obviamente, no sé, por ejemplo, una es consultora, la de la CB, consultora CB, que dice que, por ejemplo, Fuerza Patria tiene 41,3% y la Libertad Avanza tiene 39,1%. Otra que es Pulso Research, que me pasaron, que dice Fuerza Patria tiene 31,58 y la Libertad Avanza tiene 30,68. Y otra que es Proyección, que tiene Fuerza Patria 38,1 y la Libertad Avanza 37,3. O sea, esto lo que te marca es que está muy parejo, porque las consultoras te marcan 2 puntos de 2 o 3 Sí, puntos sí. de justeza, o sea, de que pueden tener falla. Ahora, ¿qué voy? El otro día salió una, una, un paper de investigación muy interesante que es de 3.0, que obviamente lo maneja Sheila Wilker,
que es una encuestadora, una politóloga muy, creo que es politóloga, muy, muy reconocida, que sacó un paper, un estudio donde prácticamente te dice, mirá, hay mucho desencantado con este gobierno y este gobierno empieza a tener números ya muy preocupantes para lo que es su gestión y para lo que es la imagen positiva de sus dirigentes. En uno de esas hojas, lo que te marcaba es que el principal con imagen positiva, o sea, el diferencial entre imagen positiva y imagen negativa era Kicillof, tenía más imagen Ujú. positiva. Segundo que venía Fernández Kirchner y tercero venía Milei. Eso es llamativo, es interesante, es una discusión que inclusive se puede dar no solo en el término electoral, sino en la disputa de poder dentro del peronismo. De decir, Axel, creo que si esto es así, por primera vez tiene más imagen que Cristina, y que además, en lo que a mí me respecta, y esto me hago cargo yo, Axel tiene una posibilidad muy importante, que es decir, hoy en día, digo, desde el 2015 en adelante, desde el peronismo barra kirchnerismo, no pudimos tener un candidato cuasi propio. Digo, en el 2015 estuvimos con Scioli, en el 2019 fue Alberto Fernández, en el 2023 fue Massa. Digo, bueno, es por ahí recuperar un candidato que lo sintamos como propio, como Axel Kicillof, y que en este marco, bueno, pueda ampliar también esa brecha para generar una buena elección, tener una buena elección de cara al 27, digo, teniendo también hoy como primordial y situación primordial para su futuro, para el Ujú. futuro del peronismo, para el futuro de todos. Pero de cara al 27, también tener una imagen que pueda ser, che, mirá, crezcamos, o sea, que crezca Axel y que crezca también en un marco amplio, digo, que pueda convencer compañeros que no nos acompañaban y que hace rato no nos vienen acompañando. Me parece que eso es uno de los desafíos más importantes que tiene de cara acá al 27 Axel y el gobierno, obviamente el peronismo. Por último, y apelo a tu poder de síntesis, teniendo en cuenta que nos quedan poquitos minutos, eh, unas líneas sobre la última aparición de Máximo Kirchner, que volvió a fogonear la interna en un momento donde tácticamente había que estar mirando para otro lado. Mirá, yo la verdad es que no lo comprendo desde un término del por qué. Sí lo comprendo desde una disputa de poder y decir, bueno, todos tenemos el bastón de mariscal y todos queremos ser y todos queremos jugar y todos queremos disputar ese poder, lo cual es lógico. Obviamente tiene sus marcos, digo, estamos en una situación muy compleja, el peronismo y el kirchnerismo, digo, el peronismo en su amplio espectro está en una situación bastante compleja, sobre todo por lo que nos genera urgencia de lo que viene haciendo Milei. Y en este marco yo no lo comprendo y no comprendo tampoco el porqué, porque digo, Axel es un gobernador que viene haciendo una gestión muy, muy sólida y solo, sin apoyo del gobierno nacional. Digo, del 2019 al 2023 sí tuvo un apoyo muy importante del gobierno nacional, desde que ganó Milei, ninguno. Pero no es solo Axel, digo, los gobernadores te lo vienen reclamando hace rato y digo, eso también se ve marcado en cómo se dio vuelta y las votaciones prácticamente salieron negativas en el último tiempo para el gobierno nacional en el Congreso de la Nación. Hay un tuit muy importante de Malamud que compara el año pasado con este, de cómo fueron las votaciones y el año pasado ganaban todas, este año perdieron todas, casi todas, o sea, te marca un cambio en esa medición. Ahora, yo siempre me rijo por un lema que dijo Perón, que es, no hay que pelearse en el peronismo y el que ataque a un compañero, no a un compañero, prácticamente vamos a decirlo en estos términos para frasear a Perón. Yo la verdad que lo que creo que hoy en día tenemos que estar menos enojados entre nosotros y disputando esos lugares y decir, uy, me cagaron porque me tocó el cuarto lugar en la lista y porque no tuve el primero y porque esto que lo otro, y discutir agenda, muchachos. Discutir agenda. Discutir agenda significa decir, che, muchachos, ¿qué hacemos con la discapacidad y qué hacemos frente a lo que está haciendo mi ley, este hecho de corrupción? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos plantamos enfrente? ¿Y qué le planteamos al vecino y a la vecina del tema de discapacidad? ¿Qué hacemos nosotros con PAMI? ¿Qué proponemos con PAMI, que tiene un hecho de corrupción enorme? Digo, ¿qué hacemos con el Banco de Nación? Y decimos, che, miren, muchachos, nosotros no somos los que vienen a destruir el Banco de Nación, ni el Banco Central, ni nada, sino que nosotros lo que proponemos es esto, lo otro. Digo, ¿qué proponemos en cuestión de salud, donde hay casi 100, o hubo más de 100 muertos con el tema del fentanilo? Digo, ¿qué hacemos? Entonces, te digo, si nos vamos a plantar y vamos a hacer una actividad con un montón de compañeros en los cuales estamos poniendo el pecho, le están poniendo el pecho a la situación económica, a la situación política, al enojo del vecino, al enojo de la vecina, esto y lo otro, y encima
vas a una actividad y lo que escuchás es pegarle a otro compañero, la verdad que yo creo que no suma nada, pero no solo para afuera, sino para adentro. Fermín, nos vamos a reencontrar en los próximos días, muy cerca ya del proceso electoral, para ir también, que se va a definir parte de lo que es el destino cercano de la provincia de Buenos Aires, pero también del país. Así que también va a estar definiendo Racing en una instancia muy importante, así que también podemos hablar de eso si quieres. Así que te Bueno, convocamos Leo, para me la querés poner próxima. nervioso. ¿Eh? No, yo quería cerrarte con una cosa, yo te quería cerrar con una cosa más allá de lo de Racing y que bueno, nada. Bueno, no, decirle al que no está convencido y a la que no está convencida. eh, Fíjense lo que fue 12 años de construcción y lo que son gobiernos peronistas, compárenlos en su haber y comparen lo que es un gobierno de libertario o de derecha en su haber, en su cotidiano, en su calidad de vida, en su bolsillo, en la calidad de educación que pueden tener sus hijos y en la calidad de futuro que pueden tener sus hijos. Hablo de educación, hablo de salud, hablo de economía. Compárenlo, sean sinceros y yo creo que saben por dónde tiene que ir el voto y por dónde tiene que ir el futuro de nuestro país. Queda abierta entonces la convocatoria para el próximo encuentro de análisis político aquí en la periferia de AGN Prensa. Abrazo grande, Fermín. Muchas gracias, Gus. Abrazo grande. Nos vemos.